los hombres y mujeres que están al frente tienen una postura humilde de saber que no lo saben todo, que no tienen todas las respuestas. ¿Qué va a hacer que gente aquí lo acribillen y lo... Podemos identificar en Jetro que hay una revelación de un hombre que no era de la iglesia a la que pertenecía Moisés. Y ese hombre fue el que trajo la respuesta a la necesidad que había en ese momento. Moisés fue lo suficientemente humilde, porque una sola persona no puede echarse toda la carga y no puede traerle solución a todos los problemas que se presentan en la congregación. Estamos aquí directamente desde Epicentro de Gloria para las Naciones. Estamos aquí con nuestro hermano Raymond Lorenzo, con el cual estaremos compartiendo la palabra de Dios para que sea así de edificación para todos ustedes. Bien, para que las personas tengan un poquito más de conocimiento de quién es usted y pueda entender de dónde usted viene y todo eso, vamos a permitir que usted mismo sea que nos dé todas esas informaciones. Agradecido de nuestro hermano evangelista Freddy Monroel, el cual nos ha extendido la invitación para formar parte de este medio de edificación, el cual el Señor está levantando en este último tiempo para llevar salvación y vida eterna a cada uno de ustedes que se encuentran en sus hogares. Su hermano quien le habla, Raymond Lorenzo, viene de orígenes muy humildes. Vengo desde Los Minas, el sector Los Minas, más específicamente el barrio Juan Pablo II. Allí nacimos, allí crecimos, allí aceptamos al Señor a la edad de 18 años. Desde esa edad hasta entonces hemos venido trillando en un largo camino, hemos venido batallando en la lid del Señor, nos convertimos en la Iglesia de Dios Pentecostal, movimiento internacional que se encuentra en ese mismo sector, en ese mismo barrio. Estuvimos por muchos años, más de 18 años, con nuestro hermano que fuera nuestro pastor, Agripino Torres, y María Luz Betances de Torres. Ahí estuvimos colaborando, estuvimos formándonos, estuvimos desarrollándonos. Desde allí también nos trasladamos a otros focos de servicio. Desde allí también nos dirigimos a otros espacios ministeriales, como son la Confraternidad de Jóvenes Evangélicos de Los Minas, la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo, AJEC Regional Este, y luego ya entonces con una hoja de vida y de servicio en esa iglesia local, pues entonces pasamos al servicio pastoral, el cual hemos venido desempeñando en el movimiento Iglesia Jehová es mi pastor, caminando por la senda antigua. Y hasta aquí el Señor nos ha traído, esperando que nos siga ayudando. Sí, varón, en el ámbito de pastor, cuando a usted le tocó ser pastor, ¿qué fue lo más difícil que a usted le tocó experimentar? Lo más difícil básicamente es empezar de cero. Empezar de cero porque cuando usted viene, por ejemplo, de un concilio que tiene una estructura organizativa, que tiene generalmente una programación, una forma, una manera de hacer las cosas, y desde allí partir a cero, a empezar en un sector, ¿verdad?, donde usted no lo conoce nadie, y siendo parte de un movimiento que tampoco tiene las características, sin denotar, ¿verdad?, no tiene la característica de un concilio como el cual nosotros venimos. Usted está hablando de un respaldo que no, quizá en el momento no lo tenía. Eso fue lo más difícil. Bueno, lo más difícil es empezar de cero, en todo el sentido de la palabra. O sea, el usted trillar el camino, romper con los modelos que usted encuentra en la organización a donde usted va, a donde usted viene por primera vez. Eso es un poquito tedioso. Cuando usted viene con una estructura conciliar y diferente, distinta, empezar de cero no es fácil. Eso fue como retomar desde cero un camino que quizá ya de otro modo estaba trillado ya. Bien, ¿y qué fue lo que lo mantuvo usted permanente en ese lugar, sobrepasando esa dificultad? El amor por las almas, básicamente. El amor por las almas y el saber que íbamos acompañados de una palabra que Dios nos ha dado con respecto
a que Él ha de estar con nosotros, no importa cuáles sean las circunstancias, atendiendo a ese llamado, atendiendo a una necesidad que había imperiosamente en ese momento. Bien, pero en ese sentido, como usted dice que fue difícil al comienzo y que el amor por las almas lo mantuvo, ¿qué experiencia o qué palabra usted recibió que le impactó en ese momento, en ese lapso de tiempo? Bueno, básicamente, nuestro modelo a seguir siempre ha sido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una de las experiencias que nuestro Señor tuvo fue cuando estaba en alta mar, que los discípulos se turbaron, los discípulos se entraron en pánico al ver cómo los vientos fluían, al ver cómo los vientos azotaban, y entraron en temor y en duda, viendo entonces a Jesús dormido. Ellos gritaban desesperadamente: Maestro, sálvanos, que perecemos. Y el Maestro, ¿qué hacía? Dormía. En medio de la tormenta, en medio de esos vientos huracanados, el Maestro, ¿qué hacía? Dormía. Porque Él sabía que tenía una palabra de parte de su Padre, y era que Él iba a morir en una cruz. O sea, Él no iba a morir ahogado, sino que Él iba a morir en una cruz. Entonces, ese episodio que vivió nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros lo tomamos como referencia personal para saber que no moriremos cuando el diablo diga, sino cuando el propósito de Dios en nuestra vida se haya cumplido de manera perfecta. Amén. Quizá en ese momento usted sintió detenerse, quizá usted en ese momento usted dijo no voy más, pero específicamente yo quiero saber si hubo una palabra que el Señor le dio para usted poder continuar, si hubo una experiencia con el Espíritu Santo que usted dijo no, de verdad, verdaderamente tengo que continuar porque eso no es cosa mía, esto es un asunto de Dios y tengo que ponerlo en marcha. Uno tiene muchas experiencias, tiene muchas vivencias que resulta difícil resumirla en un solo episodio, pero si pudiéramos señalar una, sería en plena pandemia. En plena pandemia nosotros recibimos una visitación gloriosa y especial de parte del Espíritu Santo, mi esposa y yo, estando en nuestro hogar, en nuestra residencia en el distrito municipal de San Luis, ahí estando orando en eso de las 4 de la madrugada aproximadamente. El Espíritu Santo vino sobre mí con poder y vino una experiencia sobrenatural, una visitación muy fuerte, a tal punto de que yo podría decir que desde el momento de mi conversión y hasta la fecha no he atravesado por una experiencia similar. El Espíritu Santo vino con mucha fuerza, vino muy potente sobre mi vida y vino sobre mí con diversos géneros de lengua y me dio una palabra de que Él estaría conmigo en toda circunstancia, en todo momento, porque Él fue el que nos llamó. Mi esposa y yo nos abrazamos ahí mientras orábamos y el Señor nos daba palabra profética diciéndonos que Él estaría con nosotros hasta el final, que Él fue el que nos llamó, que Él sería nuestro proveedor. Sabemos que en todo ese proceso pandémico el país se cerró, pero la provisión del Señor nunca faltó, nunca estuvo ausente. Dios siempre estuvo mano a mano con nosotros ahí. Y esa experiencia personal nos dio la seguridad de que tanto en esa etapa de nuestro ministerio como en los días siguientes de nuestra vida, el Señor siempre estaría con nosotros. Y eso fue y ha sido lo que nos ha dado seguridad. Viendo su ministerio pastoral, también me doy cuenta de que usted también es maestro, de que usted también educa conforme a la palabra. Nosotros sentimos una gran pasión por transmitir a las almas, a las vidas, el interés de progresar en este camino. No nos tomamos la atribución de autodefinirnos como maestros, sino como una persona que siente celo por la palabra y que tiene el interés de transmitir a los demás ese anhelo de progresar, de desarrollarse en el conocimiento de las Escrituras, de ahondar más, de profundizar más en el contenido bíblico, entender mejor los textos sagrados. Y si se pudiera entonces esa pasión llamar maestros, pues entonces me podrían poner en una esquinita por ahí. O sea, no es que me defino de tal modo,
sino que ha sido nuestra pasión transmitir y animar a los demás a ahondar más, a profundizar más en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Usted cree que pues, sería lo conveniente para que una persona anhele escudriñar las Escrituras y no solamente escudriñarlas, sino también hacer estudios exhaustivos donde se dé cuenta que verdaderamente lo que está leyendo y lo que está interpretando es correcto? Bien, si bien es cierto de que Dios es quien pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, no es menos cierto que hay una gran crisis que comienza desde que la persona viene a los caminos del Señor. Es una crisis de discipulado. Toda persona que viene a los caminos del Señor y en sus inicios, en sus orígenes, no recibe un discipulado fuerte, sólido, pues no va a sentir la necesidad en todo el trayecto del camino de edificarse y de progresar en el conocimiento de las Escrituras. O sea, por el hecho de que la zapata se construye con poca solidez, eso tampoco permite que la persona sienta el anhelo a mitad del camino de querer crear fundamentos más sólidos. Lo ideal es que desde que la persona se convierte, encuentre una plataforma de ayuda, de impulso, para que teniendo un discipulado correcto, esa persona pueda continuar en todo el trayecto del camino disciplinándose en el conocimiento de las Escrituras, siendo autodidacta, preparándose. Es un asunto muy riesgoso colocar a alguien en un púlpito sin tener la pericia suficiente, sin tener la experiencia necesaria. El mismo apóstol Pablo instruye al joven Timoteo, al joven pastor, a que predique la palabra, a que inste a tiempo y fuera de tiempo, a que redarguya. Pero Pablo sabía cuál había sido el nivel de formación de Timoteo. Pablo sabía que desde su niñez Timoteo había recibido de parte de Loida y de Eunice los fundamentos necesarios de las Escrituras. Y dice que haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y al que te oyere. Se puede inferir del texto, se puede inferir del pasaje, que cuando no se hace un uso correcto de las Escrituras, así como nosotros salvamos a los que nos escuchan con un uso adecuado de las Escrituras, en un uso incorrecto de la misma se puede enviar a alguien a la condenación eterna, con una mala aplicación de los textos bíblicos, con una mala información de las historias bíblicas, con un poco interés por encontrar cuál es el contexto histórico, cultural, idiomático de cada pasaje. Eso puede crear una realidad distinta a lo que la historia bíblica quiere transmitir y a lo que el ejemplo bíblico quiere enseñar. Eso da lugar entonces a crear dogmas y a crear nuevas estructuras religiosas. O sea, estamos hablando de que no es solo el peligro de que una persona pudo equivocarse con un aleluya o con un amén, sino que puede distorsionar completamente la estructura mental de quienes les escuchan. Viendo esa situación, yo entiendo que deberíamos de tener requisitos Definitivamente. para poder participar de la impartición de la palabra del Señor. Definitivamente. El reino de los cielos es demandante. Nosotros los hispanos, la cultura latina, tendemos a ser muy sui generis. Tendemos a hacer las cosas como salgan. Pero, por ejemplo, yo le pregunto a usted y a cada uno de los amigos oyentes y redes socialistas que en sus hogares consumen el material del Centro de Gloria. Si usted lleva a un hijo suyo a un hospital o a un centro clínico para que sea intervenido, digamos, por ejemplo, del corazón, usted depositaría a su hijo en las manos de una persona nueva en la medicina, de un pasante. Claro que no. Pero si usted tiene un vehículo acabado de sacar de la agencia, ¿verdad? Y ese vehículo sufre un fallo, se le apaga a mitad de camino, ¿usted llevaría su vehículo a cualquier taller que quede a la vuelta de la esquina? Usted buscaría un mecánico de experiencia, porque usted invirtió un dinero en ese vehículo y usted no lo pondría en cualquier mano, así como tampoco un hijo suyo o su mamá, usted lo pondría en manos de un pasante. De hecho, usted mismo no se pondría en manos de un pasante para ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, si eso somos nosotros, ¿por qué hay que exponer al oyente del mensaje de Cristo en la mano de cualquier pasante?
pienso que lo mínimo que debemos de tener es la responsabilidad para asumir lo que demanda el reino de los cielos. El reino de los cielos demanda entrega, demanda dedicación, demanda búsqueda, demanda compromiso, demanda responsabilidad. Pero como dijimos al principio, y casualmente en nuestras comunidades hispanas, latinas, las obras, las iglesias pequeñas se inician y se arman como los grupos de merengue en nuestro país, un ventú. Alguien que sabe soplar la güira, le decimos ven tú. Alguien que sopla la trompeta, le decimos ven tú. Entonces así mismo ocurre muchas veces en la iglesia. La primera niña que se convierte, le decimos usted va a ser la maestra de escuela bíblica. El primer jovencito que viene a la iglesia, le decimos usted va a ser el líder de jóvenes. Pero quizá quien está haciendo las designaciones no cuenta con la capacidad suficiente para formar, para discipular a esas personas que están ahí, para que en el mañana o dentro de un lapso de tiempo prudente, ellos también puedan ser formadores de otros. Entonces por eso tenemos todas esas lagunas, de que tenemos la iglesia formada con muchos ventú y pocas personas llamadas, pocas personas escogidas, pocas personas preparadas. Viéndolo desde ese punto de vista, ¿por qué o qué elegiría usted que fueran los requisitos para que una persona pueda desempeñar la labor de evangelista, de predicador, de la manera correcta? Bien, el mismo apóstol Pablo, que ya lo señalamos con anterioridad, así como se dirigió al joven Timoteo, también escribe a Tito, también era un pastor, ¿verdad?, joven, y él le indica ahí los requisitos fundamentales para quienes anhelan el obispado. El obispado es como un tipo de supervisión, lo que hoy en día le podríamos llamar superintendente, o un tipo de diácono que tenía a su cargo varias congregaciones, un anciano, ¿verdad? Esos requisitos que son establecidos para los ancianos, para los diáconos, también son requisitos que se pueden transmitir hacia los evangelistas, los pastores, los profetas, los misioneros, porque las condiciones son las mismas. Que sea una persona amante de las escrituras, que sea una persona que no tenga doblez, que no sea de doble moral, que gobierne bien su casa, que no sea dado al vino. O sea, todas esas características que están ahí en los requisitos del obispado aplican también para una persona que anhela participar de otros ministerios, como ya le mencioné, como el de evangelista, maestro o pastor. Bien, en cuanto a ese mismo tema, que usted hablaba de los ancianos mientras desarrollaba la respuesta. Los ancianos, ¿cuál es la función hoy en día que tienen los ancianos dentro de la iglesia? Fíjense, la postura de los ancianos, de los diáconos en la congregación en este tiempo, ha variado bastante o dista bastante de lo que fue en sus orígenes, porque las circunstancias han cambiado también. En principio podemos ver en el libro de los Hechos que los ancianos fueron escogidos porque había una distorsión en la distribución de los alimentos. O sea, se estaba dando una situación. Las viudas de los griegos se quejaban de que estaban siendo desatendidas, de que había una mala distribución, y que mientras la viuda de los judíos estaban recibiendo un trato preferencial, la viuda de los griegos estaban siendo desatendidas. A razón de esto se produjo crisis en el cuerpo de Cristo. Había un tema de acepción de personas, como se llama. Entonces, como los discípulos eran personas con bastante experiencia en los asuntos espirituales, dijeron: nosotros no podemos descuidar el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Vamos a escoger personas que sean temerosos de Dios, que estén llenos del Espíritu Santo, para que de manera equitativa puedan ejercer estas funciones de hacer una distribución correcta de los alimentos y de las cosas que se repartían, que se vendían, las propiedades se vendían, para que no faltara en la comunidad de los nuevos creyentes que se sumaban, que no hubiese necesidad. Lógicamente las circunstancias en este tiempo han cambiado. Ya el tema no es repartir comida, el tema ahora es ayudar al pastor para que no falte alimento espiritual en la casa del Señor. Y si hay alguna necesidad de tipo secular, pues también estar vigilante, estar atento para que esas necesidades puedan ser cubiertas.
pero básicamente es ser un equilibrio. Es como los sistemas de gobierno en los cuales nosotros estamos, que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, para que haya un equilibrio de poderes. ¿Por qué? Porque, como le dije, hay una distorsión en este tiempo, en el cuerpo. Hoy en día, quienes están al frente de muchas congregaciones, al no tener la preparación suficiente, tienen que depender de un grupo de hombres y mujeres que le asistan también en la distribución del alimento espiritual, y que en esas áreas en las cuales hay un tipo de deficiencia, ¿verdad?, de los pastores principales, sea cubierta, sea equilibrada, sea equiparada por el consejo de ancianos. Que los ancianos le ayuden a velar por los jóvenes, por las adolescentes, por los caballeros, por las damas, por los músicos, de manera que la carga no venga completa sobre los pastores. En ese mismo tenor, hablando de los ancianos, cuando usted menciona que la carga no venga directamente sobre los pastores, hay un caso en la Biblia donde yo creo que es Jetro, que le da un consejo a Moisés, y Moisés se dirige conforme al consejo que le dieron, porque le dijeron los casos más graves o los casos de más peso, asúmelo tú, y los de menor peso, delégalos para que tú no desfalles haciendo ese trabajo con todos. Pero hoy en día vemos que hay personas dentro de la iglesia que asumen su rol, su carga, y no pueden ser notificados ni pueden ser aconsejados. ¿Qué usted cree de eso? ¿Sucede, no sucede? ¿Y cuál es su postura en cuanto a eso? Para responder a esto, le diré que yo creo que el éxito en el ministerio de Moisés, la trayectoria ministerial de Moisés, se debe a su alto grado de humildad, a tomar una recomendación sabia que no vino al azar, vino por un nivel de conexión. Nótese que Jetro, que era sacerdote de su región, de Madián, me parece, la Madianita, tenía algún tipo de conexión con Dios, aunque no servía al Dios de Israel, al Dios no conocido del cual habla Pablo en el Areópago. Notamos aquí que Jetro tenía algún tipo de conexión, algún tipo de luz divina. Entonces, profundo. Sí, entonces porque usted va a hacer que gente aquí lo acribillen y podemos identificar en Jetro que hay una revelación de un hombre que no pertenece, vamos a decirlo de manera llana, que no era de la iglesia a la que pertenecía Moisés. Y ese hombre fue el que trajo la respuesta a la necesidad que había en ese momento. Moisés fue lo suficientemente humilde. Pero usted me está diciendo que tenía algo de Dios porque dio una sugerencia sabia. Es que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, cuando usted encuentra que en la antigüedad una persona que era sacerdote, pero que no estaba alineado, ¿verdad?, al Jehová que se le manifestó en el monte a Moisés, estamos hablando de que ese Jehová se pudo haber manifestado de otra forma para traer esa sabiduría y ese consejo apropiado, adecuado. Entonces dijimos que entendemos que el éxito de Moisés, el éxito ministerial de Moisés, viene producto de su nivel de humildad, para entender que no tenían todas las respuestas, y que si la respuesta vino por ahí, vamos a tomarla, vamos a considerarla, vamos a ver qué tal sucede. Y efectivamente, este consejo que vino de parte de alguien con mucha sabiduría, como le dije, con alguien con algún tipo de conexión divina, entonces fue puesto en práctica. Y esos grupos de centenas, esos grupos de millares, fueron juzgados por personas que estaban en la misma tesitura de Moisés, porque dice que Moisés seleccionó personas que tuvieran su mismo espíritu, para que ellos le ayudaran a juzgar al pueblo. Y si eso ocurre en este tiempo, van a haber iglesias más saludables. Si los hombres y mujeres que están al frente tienen una postura humilde de saber que no lo saben todo, que no tienen todas las respuestas, invitan a su cuerpo de ancianos, invitan a hombres y mujeres que están ahí con ellos,
a ser parte de la solución, entonces la iglesia va a andar, la iglesia va a marchar, porque una sola persona no puede echarse toda la carga y no puede traerle solución a todos los problemas que se presentan en la congregación. Bien, ¿de qué manera usted entiende que está afectando la iglesia al no creyente en la actualidad? Pienso que al igual que en los días de Jesús, cuando Él quiso revelársele, quiso mostrársele a sus discípulos, dice que los invitó al monte a orar. Y estando allí en el monte de los olivos, orando, dice que se aparecieron dos personajes. Uno que era Elías y el otro que era Moisés. Y dice que él había pedido que le acompañase Jacobo, Juan y Pedro. En medio de esa manifestación que es conocida como la transfiguración, Pedro, que se le abren los ojos espirituales, discierne por el Espíritu que quien está acompañando a Jesús es Elías y es Moisés. No había otra forma de identificarlo, porque no había cámara fotográfica, no había internet, no había manera, no habían retratos, no había fotografía, no había forma humana de que él pudiera saber este es Moisés y este es Elías, a menos que no fuera por una revelación del Espíritu. Entrando él en esa revelación y en ese gozo que produce, ¿verdad?, esa manifestación del Espíritu y esa presencia, él dijo, Señor, bueno es entonces que hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para ti, y que nos quedemos aquí. Pero Jesús, entendiendo que había una necesidad imperante de ir a buscar las almas y que había una misión que tendría que continuar luego de la transfiguración, le dijo, no, esto no es necesario, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado con la iglesia al día de hoy y su compromiso con los no creyentes? La iglesia ha construido 3 enramadas. Yo le llamo a esto la visión de la enramada. La iglesia recibe el gozo del Espíritu Santo a través de la conversión. La iglesia recibe los coros, está en medio de la danza, habla en lengua y entiende que eso le transfigura, ¿verdad? Y que lo que hay que hacer es colocar 3 enramadas y quedarse ahí. Entonces, cuando se construyen las 3 enramadas, se olvida que hay un gadareno que hay que ir a libertar. Ay, se olvida que hay una María Magdalena que hay también que ir a perdonarle los pecados. Sí. Se olvida que hay un Bartimeo que hay que ir a curarle la vista. Wow. O sea, la iglesia olvida sus responsabilidades porque ha construido enramadas. Una burbuja, la iglesia está ensimismada en medio de una burbuja. Y ese es el gran daño que podemos decir que pueden recibir los no creyentes, que ven que los hermanos de la iglesia son hermanos entre ellos y son hermanos solamente en la iglesia. Ese es otro punto. ¿Cuáles son los problemas principales que usted entiende que hoy está sufriendo la iglesia? El que le acabo de señalar, que la iglesia entiende que es iglesia cuando está dentro de la iglesia. Y el reto del creyente no es ser cristiano dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia cualquiera puede ser un buen cristiano. El reto empieza cuando se cierran las puertas de la iglesia. Ahí es que hay que ser iglesia. O sea, la iglesia tiene un rol, tiene una misión que es de alcanzar las almas que se están perdiendo. Cerrar las puertas con contundencia. Jesucristo dijo, esta es la iglesia que yo he edificado y las puertas del infierno no deben de prevalecer contra ella. No prevalecerán, pero ¿cuál es el rol que estamos asumiendo para que las puertas del infierno no prevalezcan? O sea, para que la puerta del infierno se cierre. O sea, si nosotros, entre hermanos, no entendemos que hay que ser hermanos más allá de los cultos, que hay que ser hermanos más allá de la liturgia, que hay que preocuparse por cómo está el hermano después que el culto termina, por el que no vino, no para cuestionarlo, no para juzgarlo, sino para saber qué necesidad pudo haber impedido que el hermano viniese al culto. Pero si el hermano no pudo venir al culto, entonces vamos a ir donde el hermano, vamos a llevar la iglesia donde el hermano, vamos a llevar a la iglesia donde los vecinos del hermano. Sí, usted sabe que me pasó a mí una experiencia muy linda, que vino a través de algo muy catastrófico para mi vida espiritual, iniciando en este camino. Yo me encontraba en la iglesia y pasó algo que a mí no me agradó. Recuerde que no tengo mucho fundamento en cuanto a cuando era nuevo creyente.
Bueno, lo voy a testificar. Me estaban como haciendo caer, empujándome de una manera que yo dije, pero si no siento nada para caer, no voy a caer. Y me empujan y me empujan y me empujan hasta el punto de que yo dije, bueno, está bien, yo voy a caer. Pero no fue por nada espiritual. Luego de eso, llorando, le dije al Señor... Perdón, póngame en contexto. Cuando usted dice que lo estaban empujando para que usted cayera, estamos hablando de que de algún tipo de tentación. Me estaban ministrando. En medio de un culto. En medio de un culto, y como soy nuevo creyendo, sí, alguien vino al frente mío a imponerme las manos, y luego de ahí yo siento como la presión en la cabeza como para que yo caiga. Yo no quiero hacerlo porque tampoco quiero entender como que estoy sufriendo algo espiritual. El hecho es que tuve que hacerlo porque ya la presión era demasiado fuerte, no porque sentía algo extraordinario, y yo me sentí muy mal. Aparte de eso, luego que estoy en el piso tirado, están ministrándome de una forma como que tengo algo, y entiendo que no está pasando nada porque estoy bien consciente. Luego de eso, que no se pudo lograr nada conmigo en ese sentido, voy al altar, le lloro al Señor reclamándole que por qué permitía esto dentro de la iglesia, sabiendo yo que lo que estaba pasando no era nada espiritual, y le preguntaba por eso al Señor, por qué Él permite eso, y mi cuestionante era con Dios, no era ni siquiera con los hombres. Voy a mi casa y prefiero quedarme en mi casa, no quería ya ir de nuevo al culto por esto que me pasó. Vinieron 2 personas de la iglesia, y esto lo menciono porque usted acaba de mencionar que debemos de salir de la iglesia, debemos de hacer la misión, y esto fue una experiencia que a mí me lo confirma. Y cuando fueron allá 2 personas a donde mi abuela, que era donde yo residía, me hicieron decirle lo que me estaba pasando, porque enfatizaron tanto: ¿qué te pasa? ¿Algo tú tienes? Yo le decía, no, yo no voy para la iglesia ya, yo no sé qué ustedes hacen aquí, yo no quiero volver a la iglesia. Me sentía muy mal, pero enfatizaron tanto y me preguntaron que yo tuve que decirle lo que me pasó. Y la respuesta fue muy contundente, fue un desafío, fue algo que yo dije, bueno, tengo que volver. Me dijeron, todo eso que te pasó a ti y lo que tú nos has contado, también nos ha pasado a nosotros, y no hemos sentido mal, pero no hemos dejado de ir a la iglesia, y estamos allá todavía. Tú serás el más cobarde y te vas a quedar aquí. Tú serás el más cobarde y no vas a volver a la iglesia por eso, cuando ya no ha pasado a todos nosotros, y todavía estamos allá. Eso marcó un antes y un después. Ya yo no quería servir a Dios, y como gracias a Dios que pasó, porque como no tenía mucho fundamento, no tenía nada para decir, para ser claro y sincero, no tenía nada de fundamento en ese momento. Le doy gracias a Dios a esas personas que fueron a mi casa y me dieron la mano y me dieron ese consejo y me desafiaron, y por eso hoy en día estamos sirviendo al Señor. Es como usted confirma lo que venimos hablando, de que el reto principal de la iglesia está fuera de sus 4 paredes. Sí. O sea que si ellos no hubiesen acudido en ese momento, quizás usted no estuviese sentado frente a mí en el día de hoy. De ninguna manera. Yo me sentía usado, me sentía vacío, me sentía impotente, sentía que no había respuesta de parte de Dios a lo que yo le estaba preguntando. Yo me sentía de una forma incómoda, y yo no sentía volver a la iglesia. Sentía que era bien humillante, era como algo como que me decían, entiérrate mejor y no vuelvas. O sea, estamos hablando de que esa experiencia que usted atravesó le sirvió para entender que la misión fundamental de la iglesia es llevar medicina fuera de sus 4 paredes, porque le aseguro que hay más problemas y más personas con necesidades fuera de las 4 paredes de la iglesia que dentro. De hecho, el mismo Señor dijo que los sanos no necesitan de medicina, sino los enfermos. El mismo Señor dijo en los primeros capítulos de Mateo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Entonces, si usted es sal y usted es luz, salga y alumbre. Gloria a Dios, aleluya. Si usted es sal y usted es luz, sal y alumbre. Gloria al Señor. Amén, está muy buena esa, atrápenla, atrápenla. Ya ustedes saben, hemos estado compartiendo con nuestro hermano ministro Raymond Lorenzo, y yo creo que ustedes van a anhelar la segunda parte, conforme a lo que hemos
estado recibiendo en esta hora y en esta primera parte. Nos vamos a despedir esperando que usted cumpla con su parte de dar la segunda parte. Bien, estaremos en la mejor disposición de que el Señor nos permita, ¿verdad?, continuar con una segunda fase, esclareciendo algunos puntos, ya siendo más puntual, valga la redundancia, con algunas necesidades de las escrituras que tienen algunas personas, tratando de arrojar un poquito de luz conforme a lo que ya Dios... no vamos a ir profundo en la palabra, nos vamos a meter en la Biblia y vamos a ir desarrollando algunos puntos. Podremos decir que esto ha sido la introducción, Sí. para ya encaminarnos a una segunda oportunidad con unos temas ya más profundos, Bueno, como la visión de Ezequiel, sí. por los tobillos, por la rodilla, por los lomos, por los hombros, y que sea una agua tan profunda que no podamos cruzar sino a nada. Amén, gloria a Dios. Pues esto es Epicentro de Gloria para las Naciones. Dios te bendiga y hasta la próxima. Suscríbete y no dejes de hacerlo porque estaremos subiendo la segunda parte. Que Dios te bendiga.